Buenas noches, amigos, les habla Juanma Ruiz y esto es una producción de Cruces de Caminos, producciones para marrachifm.com. Bienvenidos un lunes más a Encuentros en el Cruce, un programa que será nuestra cápsula del tiempo. Acompáñanos a otros tiempos, a otros mundos, a historias, a leyendas, a mitos. Indaguemos juntos en todo aquello que nos inquieta. Hoy es una noche especial. Y no es especial porque haya caído WhatsApp, Facebook o Instagram. Hoy es una noche especial porque arrancamos la segunda temporada de Encuentros en el Cruce. Una temporada cargada de programas que no te dejarán indiferente. Puedes seguirnos en directo desde la web www.marrachifm.com y también puedes seguirnos en las redes sociales, Twitter, @marrachifm e Instagram, Encuentros en el Cruce. Y si no puedes escucharnos en directo, podéis descargar el podcast desde nuestra web y disfrutar del programa emitido. Pero antes de empezar, amigos, el programa de hoy, desde Marrachí FM queremos enviar un gran abrazo. Un abrazo cargado de ánimos a los habitantes de La Palma. Como todos sabréis, la madre naturaleza, en forma de volcán, está devastando parte de la isla. Estamos con vosotros, hermanos isleños, y esperemos que pase todo pronto y podáis recuperar vuestras vidas. Desde nuestras Islas Baleares os mandamos de todo corazón un fuerte abrazo. Esta noche les hablaremos del vampiro más famoso de la historia. Un escritor irlandés puso la tinta y Hollywood hizo el resto. La novela Drácula y sus diferentes adaptaciones a la gran pantalla fueron un gran éxito en ventas. Pero hoy, amigos, vamos a desgranar el auténtico príncipe que hay detrás de esta historia que nos llegó algo distorsionada. Y para aclarar esto, conectaremos en directo con Rumanía. Nos acompañará Loredana Dragomir, licenciada en Derecho Humano y experta en historia de la dinastía Vlad. Y ahora sí, amigos, arrancamos. Corría el año de 1444. El príncipe valaco Vlad II, para demostrar su lealtad al Imperio Otomano, entrega 300 niños menores de edad. Entre esos niños están Vlad y Radu, dos de sus hijos. Los otomanos, con estos métodos, se aseguraban que los niños recibían una educación favorable a su causa. Vlad, una vez puesto en libertad, regresa a su casa, donde comprueba cómo su padre y hermano fueron asesinados de forma brutal. Con ayuda otomana se proclama príncipe de Valaquia. Se venga de los verdugos de su padre y su hermano. Decide implantar justicia en sus tierras. Erradica la delincuencia de sus dominios. Es tal el miedo que le tienen que una vieja leyenda cuenta que para demostrar la seguridad que había en la ciudad, Vlad colocó una copa de oro, al alcance de todos, en la plaza central de la ciudad, de forma que todos podían utilizarla para beber, pero ninguno debe intentar robarla, bajo pena de un fuerte castigo. Y así fue. La copa nunca fue robada mientras reinó. Vlad heredó de su padre la pertenencia a la Orden del Dragón. Su principal misión era la de luchar contra los enemigos de la Iglesia. El príncipe no defraudó. Durante su reinado mantuvo las fronteras infranqueables. El miedo que proyectaba hacia que sus enemigos fue una de sus mejores armas. No había ninguna duda. Vlad III fue el freno del Imperio Otomano, que buscaba la expansión en Europa. Finalmente fue traicionado. Murió decapitado y su cabeza expuesta en Constantinopla. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de la capital de Rumanía. Mientras que en muchos países se le considera históricamente como un mandatario sin escrúpulos
y sádico, en Rumanía es considerado un héroe nacional. Buenas noches, Loredana. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues muy bien y muchas gracias por la invitación. Loredana Dragomir es licenciada en Derecho Humano y experta en Historia y sobre todo en la dinastía Vlad. Loredana, el caso es que nos vendieron un monstruo con diferentes nombres, Drácula, el Empalador, Nosferatu, pero lo hicieron bien, ¿eh? No lo vendieron. Pues sí, se parece que últimamente la leyenda tiene más, y no dicho la leyenda, la historia inventada de Bram Stoker tiene más fuerza que la historia propia. Así que vamos a intentar arrancar un poco de luz sobre todo esto, porque lo que dice la historia es mucho más importante que una simple historia de ficción. Exacto. Yo personalmente, que he estudiado sobre Vlad III, creo que hay mucho de sí en su personalidad. Sobre todo creo que se forja en su infancia, porque tuvo una infancia muy dura. Pues sí, puedo decir que tuve una infancia muy, muy dura, porque lo que pasa es que él fue dejado por su padre a la puerta otomana, al sultán, mejor dicho, en guardia y custodia, para estar seguro que no van a atacar y que va a respetar el tratado, que tenía de pagar un impuesto anual, un tributo anual de 10.000 monedas de oro. Era un tributo que tenían los príncipes, los estados que había en ese momento en Rumanía, era un tributo que tenían que pagar todos al imperio otomano. No era un tributo que deberían pagarlo todos. Todos los que no querían guerra, no querían ser invadidos. Exacto. Sí. Así mostraban su vasallaje de alguna forma. Sí, vasallaje, y de alguna forma era como una forma de decir, mira, yo te pago esto, te reconozco que eres más poderoso y al mismo tiempo tú no me atacas, yo no te ataco. Ya. Pero con tanto que a veces, fueron de tal manera que da igual que pagaron el tributo, también atacaron. Cogieron el tributo de vuelta, sí. El caso es que Vlad II entrega a 2 de sus hijos. Otro hijo se queda viviendo con él y él entrega a Vlad y Radu, que nos dice la historia que eran de personalidades completamente diferentes. Sí, porque el hermano Vlad III, lo que conocemos como Vlad III, Vlad el Empalador, era el segundo al trono. El Radu, el Bello, era el menor, y el Mircea, que era el primero, fue asesinado junto con su padre Vlad II. ¿Radu el Bello era por su belleza o...? Era por su belleza. Hoy en día se supone que era más que belleza, era también astuto, sabía venderse muy bien en su propio interés, y de ahí se pueden dar cuenta de muchas más cosas. Y aparte del físico, eran diferentes en todos los aspectos, igual que... Eran diferentes en todos los aspectos, porque el que siempre fue muy inteligente y muy buen estratega y muy buen diplomato, ¿sí?, fue Vlad, no su hermano. Su hermano fue exactamente la serpiente, para decirlo así. Ajá, entiendo. Porque al fin y al cabo, a un momento dado, exactamente quien lo traiciona y por culpa de cuál muere es exactamente por culpa de su hermano. Ya. Loredana, todos los que nos dedicamos a investigar la historia siempre tenemos el mismo problema, que son las diferentes fuentes históricas. En el caso de Black y de toda su familia, también hay diferentes fuentes. Están las fuentes húngaras que nos cuentan una cosa,
las fuentes rumanas, las propias Y rumanas. las fuentes turcas y otras fuentes que ahora mismo están en Moldavia, Rusia o si no exactamente Alemania. Y también hay fuentes con cartas escritas de la época que están en la biblioteca de Londres, en Inglaterra. Entonces, Así que hay fuentes que a veces por el verdad histórico está chocando mucho. ya. Entonces, en estas fuentes históricas encontramos dos versiones completamente diferentes del cautiverio de Vlad. En una nos cuenta cómo él fue educado, bien educado en el arte de la guerra, en los estudios, aprendió el idioma, aprendió el turco, pero en otras crónicas nos cuentan maltratos, incluso abusos sexuales en la corte. Entonces, en Rumanía realmente... No, ahí, perdóname que te estoy interrumpiendo, pero los abusos sexuales, no es verdad. Y he dejado a entender que por si acaso, y era consentido, ¿vale? Se trataba de su hermano, Radu el Bello, no de él, porque Vlad en sí era una fiera. Ya. Y Radu el Bello, cuando le convenía, era muy hermano de su hermano para poder ser defendido, y cuando no, era la serpiente que lo mordía. Y que fue así. Ya, entiendo. ¿Dónde nace Vlad? ¿Realmente existe la casa, esa casa que documentan tanto? Existe una casa que se documenta que ha vivido unos años ahí, pero unos años después de nacimiento, porque la ciudad de Sighișoara en este tiempo hacía parte del reino de Hungría, y nació el día de 14 de diciembre de 1466. Lo que nosotros llamamos Vlad Dracula o Draculea, porque se trata le viene el apellido de la dinastía de Draculești, por su padre, que perteneció a la Orden del Dragón. Él fue el hijo segundo de su padre, como ya he dicho, con una mujer noble de Transilvania. No se sabe exactamente qué título tenía. Lo único que se sabe exactamente es que se casó 3 veces. Una con una noble también de Transilvania, que se llamaba Chiajna Batory. Era una mezcla entre rumano-húngara. Después se casó con una tal Justina Szilágyi, que era húngara directamente, con tanto que pertenecía a una familia húngara que vivía en Moldavia. Y después con Ilona Nelipic, que era prima del Matei Corvin, Matias Corvin, el gran rey húngaro, para decir así, con tanto que de raíces rumanas. Tenía sangre rumana, madre rumana, era rumano, pero como en ese tiempo el Transilvania pertenecía al reino austrohúngaro, pues la Hungría se lo adjudicó directamente. Claro, porque él nace en una provincia, pero luego reina, que digamos, exactamente, en el país sur. rumano, que el país rumano está en el sur de Rumanía, ¿no? O sea, los Cárpatos y Bajo Cárpatos hasta el Danubio incluido. ¿Y la casa es su casa o no? Que esto nos lo preguntan muchos oyentes. ¿Realmente esa...? A ver, ahora depende de lo que entendemos por su casa. Porque existe el dicho castillo de Bran, que es un castillo que fue construido por los caballeros teutones, que se está adjudicado que es el castillo de Vlad Tepes, pero que no es. De hecho, Vlad Tepes en este castillo ha estado solo 2 días siendo encarcelado de camino a Visegrad. O sea, él no vivió en ese castillo. Es un castillo que se llama el castillo de Poenar. Hoy en día es una ruina total, es al lado de un pueblo. Pero ese sí que es un castillo original, allí sí que vivió. Sí, pero son solo ruinas. Y la corte, cuando él fue voivoda, o sea, príncipe o rey, porque en Rumanía no tenía el título de rey exactamente y de príncipe tampoco, teníamos voivoda, que podríamos traducirlo como príncipe o como rey. Entonces, ahí sí todavía existe la sala del trono y algunas ruinas de lo que era el castillo en sí,
pero todavía sí existe la torre, se llama la Torre de la Quilía, en la ciudad de Târgoviște. Ajá, ajá, sí, entiendo. Entonces, tenemos claro que lo que turísticamente ahora mismo se está vendiendo no se acoge para No, nada se vende una mentira. en la realidad. Pero No, se vende una mentira. De historia no se vende nada. Se vende una mentira basada en el libro de Bram Stoker, pero y vamos, poco a poco descubriremos efectivamente de dónde vino dicha leyenda del vampirismo. Ya. Pero que la verdad histórica es totalmente diferente. Vale, volviendo al cautiverio, ¿cómo fue el cautiverio de Black y de su hermano? Bueno, en este caso, en el de Black, ¿cómo fue? ¿Realmente cómo lo pasó? Pues resulta que perdón, resulta que fueron tratados como príncipes, fueron enseñados como príncipes, aprendieron también la educación, los buenos modales, también a saber luchar como yenízaros, es como un tipo de infantería hoy en día, sí, pero muy avanzada para ese tiempo. Una vanguardia, una élite. Sí, exactamente. Ya aprendieron el idioma, los costumbres, a qué hora se acuestan, qué comen, cuándo, por las distinciones que llevaban cada uno, los rangos de cada uno, aprendieron muchas cosas. O sea, las crónicas rumanas nos cuentan que pasó un buen cautiverio. Sí, un buen cautiverio, porque él entra ahí con 13 años y sale a la edad de 17. ¿Sale, le dejan libre, se escapa o es a raíz de la muerte de su padre y su hermano? Hay fuentes que dicen que se escaparon y fuentes que dicen que fue soltado. Resulta que el sultán de ese tiempo, Murad II, cogió al Vlad como rehén hasta 1448 y a su hermano Radu el Bello hasta 1462. El hermano estuvo más tiempo. Exactamente. Por eso digo que el hermano se adaptó a muchas más cosas a la corte otomana. Ya. Pero el sultán que los acoge y que se encarga de su educación era porque eran gente de la nobleza. Sí, eran gente de la nobleza, que ese periodo de cautiverio jugó un papel muy importante en la formación y el ascenso al poder de Vlad. Los turcos, por ejemplo, lo liberaron, con tanto que he dicho, hay fuentes que dicen que huyó en 1447 después de la muerte de su padre, que fue asesinado bajo las órdenes de otro príncipe, Vladislav II, que era su rival al trono de Valaquia, el país rumano. Claro, en el cautiverio de Vlad es asesinado su padre y su hermano, evidentemente el hermano, ¿para qué? Su hermano Mircea, su hermano mayor, que fue torturado y enterrado vivo por los boyardos de Târgoviște de la corte. Para que no pudiese optar al trono. Exactamente. Pensando que los turcos no lo van a liberar para reivindicar el trono. Y viene la sorpresa y los turcos liberan a Vlad. Exactamente. Porque el colmo es que a los 17 años de edad, apoyado por un cuerpo de caballería turco y un contingente de tropas que le prestó el pasha Mustafa Hasan, ¿sí? Vlad asume el reinado de Valaquia por la primera vez. La primera vez que reina. Sí, porque reinó 3 veces. Porque fue la primera vez, pero en 2 meses fue derrotado otra vez por Vladislav II, que recuperó el trono. Y la primera vez, entonces, reina solo 2 meses. No le da exactamente, tiempo. Solo 2 meses. Ajá. Y para asegurar su segundo y más largo reinado, Vlad tuvo que esperar hasta 20 de julio de 1456, cuando logró matar a su enemigo mortal, a Vladislav. Porque a él lo derrocan, pero en batalla o... ¿Cómo termina su primer reinado? ¿Cómo termina? O sea, es decir, él reina durante 2 meses. Su primer reinado huye para poder escapar con vida. Y pedir a los aliados, a los vecinos, ayuda para poder quedarse en el trono.
ese periodo que Vlad huye es un periodo que está documentado que viaja a la zona de Moldavia. No, este fue el segundo, Vale. a la zona de Moldavia, cuando se casa por la segunda vez. Vale, entonces en este primer periodo, al final, no recibe ayuda otomana, por lo cual es derrocado del reino y se marcha. No, ahora en el primero recobra el trono con ayuda otomana. Uh-huh. Sale de la corte con 17 años, apoyado por un cuerpo de caballería turco y de un contingente de tropas que le prestó el pasha Mustafa Hassan. Pero no eran bastantes para poder dominar en ese tiempo. Uh-huh. Resulta que y ahí termina su primer reinado. En los primeros... Exactamente, en 2 meses termina su primer reinado. Se marcha Y vuelve 7 años más tarde, el 20 de agosto de 1456, cuando sí, de verdad, entonces sí logra matar a su enemigo, a Vladislav II. La segunda vez también viene con ayuda otomana. Pues la segunda vez no viene con ayuda otomana, viene con ayuda de los vecinos, de moldavos. Uh-huh. Y de los hunos, mejor dicho, de los húngaros. Vale. Húngaros entre comillas, porque eran rumanos también, pero de Transilvania. Sí, porque aquí en Rumanía tenéis ahí también una especie como de conflicto de tierras entre húngaros y rumanos, algo que viene de tiempo atrás, ¿no? Sí, algo que viene de mucho tiempo atrás. Un día hablaremos de esos conflictos territoriales. Vale. Exactamente. Llega su segundo reinado. Su segundo reinado, resulta que después de que consigue subirse otra vez al trono, le costó casi 3 años darse cuenta exactamente, más o menos, de quién lo traicionó tanto a su hermano como a su padre, y quién lo traicionó a él. Y por tanto, exactamente 3 años después, su primer acto importante de venganza, dirigido contra los boyardos que lo traicionaron, de Târgoviște, de su corte, en el domingo de Pascua de 1459, arrestó a todas las familias boyardas que habían participado en una fiesta que él ha dado en la corte. Sí. Los mayores de ellos fueron empalados y los demás se vieron obligados a caminar, porque hay una cosa muy curiosa, caminar cientos de kilómetros desde la capital hasta el pueblo de Poenar, en la zona de Argeș. Sí. Vamos a decir así, unos 400 kilómetros, creo que son, o 300, no sé, por ahí, más o menos. No voy a entrar en detalles porque no me acuerdo exactamente. Donde se vieron obligados a construir la fortaleza sobre un antiguo puesto de avanzada. Sí. Con vista, ahí fue levantada exactamente la ciudadela Poenar, que fue exactamente el castillo de Drácula. Uh-huh. O sea, en ese segundo reinado es donde se empieza ya a gestar su leyenda, es decir, las formas que tenía de actuar. Su forma de castigar, de castigar. Porque él no soportaba la delincuencia, el pillaje, los saqueos. No, de ninguna manera. Y había un montón de sajones también. Los boyardos, para que nos entiendan nuestros espectadores, la nobleza. Era gente de la nobleza, era gente la nobleza. Con posibles, gente con dinero, con tierras. Sí, exactamente. Los que dirigían la tierra, los lugartenientes, Y Vlad tenía claro que esa gente sobraba. Primero porque les habían traicionado, y luego porque también se dice en algunas fuentes históricas que no trataban bien pues a sus gentes que trabajaban para ellos. Pero realmente él los elimina, los quita de en medio, porque son los que le traicionan. Sí, por traicionar. Y aquí en su segundo reinado es cuando él ya empieza a usar, su mayor arma era el miedo que ejercía a todo el mundo.
Sí, también tenía una lucha continua contra los negustores sajones de Sí. Transilvania, que engañaban al peso o vendían cosas malas y lo vendía por buenas, para decirlo así. Engañando a la gente. También a veces le cortaban las orejas o la nariz. Es que no se atrevía nadie en el tiempo de él a mentir, a robar, a engañar, a traicionar. De ninguna manera. Claro, Era, para decir así, lo que necesitaríamos todo hoy en día, creo yo, más o menos. Porque para que nos entiendan nuestros oyentes, Transilvania, ¿no? Corrígeme si me equivoco, tiene mucha comunidad alemana, ¿no? Vosotros tenéis mucha costumbre también alemana, porque esto viene de la época medieval, ¿no? Que se empezaron a construir allí poblaciones. No tenemos mucha costumbre alemana. De los caballeros teutones que se quedaron de las cruzadas, sí. Hay algunos pueblos que quedaron de origen, ¿no? Alemán, pero no son una minoría étnica, no son tantos, no son ni 1%. Ajá, vale. Son bajo 1%. Vale. Pero en esa época, en ese siglo, sí que había más comunidad alemana, sí, ¿no? En ese siglo sí, habían más, porque la mayoría de ellos eran constructores, negociantes. La mayoría de los, posadas, para decirlo así, en la parte de Transilvania eran de ellos. Porque eran los teutones que necesitaban caballos de cambio, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Eran otras épocas. Lore, ¿me Con escuchas? tanto que, por ejemplo, a propósito de empaladamiento, sí. En la enciclopedia británica se menciona que el Vlad de Empalador no inventó este método de tortura y ejecución, porque este fue un prescrito como castigo por matar a su esposa en el Código de Hammurabi. O sea, este tipo de castigo es mucho más antiguo. Y dado el hecho que fue el Código de Hammurabi fue el primer código del mundo, pues el empaladamiento no está claro que no lo inventó él. Exacto. Loredana, entonces, en este segundo reinado, estamos todavía en este segundo reinado, él ya desarrolla todo ese tipo de actividades bélicas o de agresividad. Exactamente en el mismo año, 1459, en el tercer año después de subir por segunda vez al trono, pues empieza a negarse a pagar tributo a los turcos, los 10.000 piezas de oro al año, y parece que esta rebelión se debió a una existencia de un proyecto de cruzada contra los otomanos, una cruzada que al principio fue apoyada por el Papa, y en cual el rey de Hungría, Matei Corvin, iba a desempeñar el papel de protagonista, junto con 12.000 hombres y 10 buques de guerra, que al final no llegaron ninguno. Que Vlad en un momento decide no someterse al sultán y deja de pagar, no quiere pagar más tributos. Exactamente. Y todavía seguía la costumbre de entregar niños al sultán. Sí, también, porque el tributo no era solo dinero, eran también animales, granos, mujeres, niños. Y en este segundo reinado es cuando él decide no vamos a seguir pagándole. Exactamente. No entregaremos niños. Empieza la alianza con Hungría. Porque en este contexto político, Vlad Tepes concluye una alianza, ¿no? Al principio de 1460, en lo cual los otomanes, a los otomanes querían evitarlo si era posible, pero no consiguieron. Intentaron a través de Hamza Pasha y el diácono del sultán atrapar a Vlad con engaños, pero no lo consiguieron. Una vez que vinieron a la corte de Vlad para intentar dialogar con él y engañarlos al mismo tiempo,
los planes de los otomanos fueron frustrados y encima fueron castigados porque los dos fueron empalados junto con todos los soldados turcos que lo acompañaban. Y al mismo tiempo, Vlad Tepes organizó una campaña sorpresa al sur del Danubio en el invierno de 1461-1462. Esta campaña es, corrígeme si me equivoco, es la que se documenta que él envía una carta al rey de Hungría, a Segismundo. Sí, pero esta carta lo envía mucho más para adelante, pero es una carta donde explica, pero esta carta existe, esta carta es verdad, porque las cifras son espeluznantes. Las cifras no son concluyentes, porque nadie se ponía a contar en ese tiempo tanto. Ya. Esta era una cosa estimativa. Permíteme que lea un poco de la carta. Sí. Y es: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Yo he indagado y esta carta, al parecer, existe. Y las cifras son, vamos. Pues ¿Qué opinas? Resulta que esta carta es una carta donde él normalmente se lo manda a Matei Corvin para explicarle lo que él pudo hacer, pero sí, es una carta que no se sabe la cifra exactamente. Para convencerle de que se una a la cruzada. Exactamente. La carta convincente es, desde luego. Es convincente, pero a ver, también en esta carta enviada en febrero de 1462, porque se trata de esta guerra en sí, Vlad pidió insistentemente el apoyo del rey húngaro, y aunque se aseguró que Matei Corvin acudiría en su ayuda, desde cuando mandó la carta en enero, abandonó Budapest, su capital, al finales de agosto, cuando la campaña otomana ya había terminado. Yeah. O sea, no le prestó ningún tipo de ayuda. Esta campaña que hace Vlad es la que le hace... Fue una cruzada, mejor dicho. Sí, bueno, esta cruzada es la que hace tanta mella en el sultán, en Mehmed II. Es la que prácticamente le traumatiza. Llega un momento que decide o prepara para poder evacuar Constantinopla. No, exactamente. Mohamed II, sorprendido por el desafío de Vlad Tepes, le prepara una respuesta adecuada, y en primavera de 1462, frente a un ejército exorbitante para los tiempos, porque se trataba de 120.000 hombres, después de lo cual había conquistado Constantinopla, y más de 170 buques de guerra, cuya propuesta era conquistar Kilia. Kilia es un puerto al Danubio por donde se podía entrar en Valaquia. Sí. Se dirija no al Danubio. La fuerza de Valaquia no superó unos 30.000 soldados, más o menos. Yeah. Y aunque Vlad intenta detener a los turcos en el Danubio, ellos sí logran cruzar el Danubio y van directo a Târgoviște, donde estaba la corte. Este fue en el 4 de junio de 1462. O sea, los turcos ya sí que se adentran militarmente dentro de Rumanía. Sí, entonces a Vlad Tepes no le queda más cosas que hacer que usar una táctica estratégica de acoso. O sea, ha empezado la desolación de la tierra, especialmente el camino de la corte de Târgoviște. Tierra quemada, creo que se dice
Una Sí, sí, campaña sí. de tierra quemada, quemarlo todo. Sí, quemar todo, Envenenando el envenenamiento agua. de pozo, sí, gracias. Mm. Y se Um, dice y que atacando usaba los... enfermos de la peste, que los infiltraba, los dejaba, es decir, los enfermos de la peste o de cualquier tipo de enfermedad No, así. este fue otra guerra. Vale. Con enfermos de lepra y de sífilis, Que los que lo deja. mandaron vestidos de turcos en un campamento Ah, vale. turco, Vale, que vale. eran la bomba química de Valaquia. Sí, Por el tiempo se considera como una bomba química, ¿no? sí, sí. Y entonces, aquí ya los otomanos se adentran. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Pues ellos encima atacaban los turcos de noche Ujú. sin darse cuenta, y en esta atmósfera tan opresiva, para decirlo así, eh, en cual los ejércitos turcos hambrientos y asustados avanzaban por un país desierto, Sí, pues tuve el gran golpe de Vlad Tepes en el ataque nocturno del 16 al 17 de junio de 1462, sí, donde este ya es un ataque que se está mencionando en todas las fuentes porque fue un ataque por sorpresa y devastador. sí. El objetivo del ataque fue el propio sultán, pero escapó porque se confundieron de tienda con la de un visir, o sea, de un alto notable de la corte suya. Ajá. Y sin embargo, el efecto psicológico del ataque fue muy significativo porque los turcos muchos fueron asesinados. El sultán abandonó en secreto el campo de guerra avergonzado. Sí. Encima se peleaban entre ellos, luchaban turco con turco porque ellos atacaron, pero atacaron vestidos de turcos, ya no se sabían cada quien a quién ataca. El ejército turco acaba replegado. Exactamente. Y así que el sultán da el orden Sí. de retirarse. Se retiran y, bueno, vuelve una campaña, ¿no? Que es la que termina con su Sí, y segundo reinado. resulta que sí, y el sultán, uh, además de que estaba muy asustado, reconoció una fuente turca y dice claramente, dice que no se puede tomar la tierra de un hombre que hace cosas tan grandes y que sería digno de más. Porque aquí es cuando el sultán ve el famoso bosque de los empalados. No, esa es otra. Vale. Esta es otra lucha, otra guerra. Es que tuvieron tantos porque los turcos siempre intentaron atacar Valaquia. Era como Valaquia en ese tiempo, ¿no? El país romano era la puerta de entrada en el Europa, por Sí, ahí sí. pasaban. ¿Y Pues, cuándo termina el segundo reinado de Vlad? pues este fue un periodo muy, muy turbulento, para decirlo así. Porque hay fuentes, porque hay diferentes fuentes históricas, como te comentaba antes. Hay una que nos habla que él huye a Moldavia, creo, ¿eh? Sí, también. Esto cuando termina su segundo reinado. Sí, al final su segundo de reinado. Porque, a ver, Matei Corvin, Sí, como no ha venido ni preparado ni demasiado decidido sí. para pelear codo a codo con él, decidió cambiar de su plan inicial y retrocedió frente a la situación existente en Valaquia y renunció de apoyar a Vlad Tepes. Ya. Entonces, en una supuesta carta de Vlad al sultán, en la que exactamente se disculpa y encima se compromete a ayudar a sus ejércitos húngaros. O sea que Vlad tenía la capacidad de enviarte una carta diciendo las miles de personas que haya matado, pero luego, Sí. pues, por otro lado, te podía mandar una carta de disculpas. Ya. Y exactamente su aliado efectivamente se alía con tu enemigo, porque como resultado de todo esto, en noviembre de 1462, Vlad Tepes, en lugar de recibir la ayuda de su aliado, fue arrestado por cargos de traición y encarcelado en Visegrad durante 12 años. 12 años. 12 años.
También hay crónicas que nos hablan que durante esos 12 años se dedicaba, como no, a empalar pájaros, gatos, ratas. Que invadía su cárcel, ¿no? Sí. Hombre, si lo ves como enemigos que invaden tu espacio, pues algo hay que hacer en 12 años, ¿no? 12 años. 12 años, 12. ¿Qué pasa después de esos 12 años? Pues después de Visegrad se vio obligado a vivir en Buda, en la capital de Hungría, durante casi 2 años, como una residencia forzosa más o menos. Uh-huh. Y a petición de Esteban, mejor dicho, el Grande, el Santo, Sí. en 1475, que era ya el príncipe de Moldavia, bajo su contexto de la creciente presión turca a las fronteras, le pide que mejor lo deja y para ejercitar de príncipe, de rey en Valaquia, en el país rumano, y luchar codo a codo contra los turcos, porque si no, él solo ya no podría, y con quien estaba a cargo ahora mismo de Rumanía, pues ni hablar, porque era aliado de los turcos. Es decir, Vlad III se marcha a Moldavia. Fue reconocido Estefan el Grande como señor de Valaquia por la tercera vez, o sea, príncipe o rey, voivod, en 1475. Sí, pero Vlad III se marcha a Moldavia, donde estaba Estefan el Grande, que sí, además eran parientes, creo. Eran primos. Eran primos. Estefan el Grande, que a raíz de sus victorias contra los turcos, mandó construir los famosos monasterios, que creo que son patrimonio de la UNESCO. Sí, son patrimonios de UNESCO. El monasterio de Voronezh, el azul de Voronezh. Sí, porque Stefan cel Mare en rumano, sí, ¿no? Esteban el Grande, pues en todos sus años de reinado, que tuve 39 batallas contra los turcos, ganó 36. Ya. Y con menos gente de lo que tenían los turcos. Sí. También usando la misma táctica y estrategia de Vlad, de acoso a las tropas, yeah, y de pillarlo de vanguardia. Y Estefan le ayuda ya para sí, su tercer reinado. Sí, que con la ayuda de él llega a su tercer reinado. Vuelve a Valaquia. Pero su tercer reinado en Valaquia va a ser muy corto también, porque empieza en 1475, pero fue asesinado al finales de diciembre de 1476. Sobre el asesinato también tenemos diferentes versiones. Una de ellas nos cuenta que cayó en una emboscada turca, la otra nos cuenta que realmente fue traicionado nuevamente como su padre, como su hermano. ¿Fue traicionado o cayó en combate? Pues no cayó en ningún combate. Efectivamente fue traicionado de los boyardos y de los turcos. Uh-huh. Boyardos y turcos vuelven a aliarse para exactamente traicionar nuevamente. Sí. Y ni más ni menos, pues efectivamente bajo un complot lo están matando. Fue por la espalda, no se atrevieron a atacarlo de frente porque era un muy buen luchador, lo atacaron por la espalda y se dicen que lo decapitaron. Ahora hay crónicas que cuentan que el sultán paseó su cabeza la paseó por los muros de Constantinopla para dar miedo. Es decir, aprendió de Vlad a dar miedo con sus gestos. ¿Fue decapitado o no? ¿Hay algún...? Pues sinceramente yo creo que no. Creo que no se sabe quién fue decapitado en ese tiempo. O a lo mejor no fue su cabeza. Porque hay cosas que no se sabe exactamente. A ver, donde fue enterrado
No se ha encontrado el cuerpo. Fue Eso iba a enterrado en decir. el monasterio de Snagov, es un lago al lado de Bucarest, Él es, en una él es isla. enterrado en un monasterio. Porque aquí Sí. hay otra cosa. Blab III se hace al catolicismo. Pero sin embargo, bueno, dicen que se hace al catolicismo porque, bueno, para que al final, para recibir la ayuda del Papa o de algunos reyes en concreto. No, para recibir la ayuda de Matei Corvin, que era católico. Porque hay una cosa, a ver, el nombre de Drácula, le viene efectivamente de la Orden del Dragón, donde perteneció su padre, Blas II. Y esta orden del dragón era una orden que uno de sus principales objetivos era el freno del avance turco hacia Europa, o sea, defender las fronteras, porque además en esta orden pertenecían otros reyes de Europa. Sí, también. Este fue una orden militar presente en Europa Central a principios de los siglos XV. Fue fundada exactamente en 1403 por el futuro emperador de Hungría, Sigismundo de Luxemburgo. Sí. Y el objetivo principal era proteger a los estados cristianos de la invasión otomana, porque en ese periodo fue el periodo de expansión del Imperio Otomano. Ajá. Los caballeros de la Orden del Dragón también eligieron a varios santos patrones, entre ellos San Jorge, el Gran Mártir, el Arcángel Miguel o Santa Margarita. La orden religiosa de Caballería del Dragón fue fundada el 12 de diciembre de 1408 a partir de un número de 24 caballeros. En 1408 el número de caballeros era de 61 y en 1437 el número había llegado a 97. Sí. ¿Y aquí? No sé. Entre los miembros de esta orden militar, el padre de Vlad Tepes, que era sobrellamado el Diablo, sí, fue recibido entre los miembros en 1431 en Nuremberg por el propio Sigismundo de Luxemburgo y perteneció hasta 1436. El Diablo, pero en castellano. Sí. Pero en rumano, ¿cómo se diría? El Diablo en castellano. Drácula. De ahí entonces Drácula. viene ese sobrenombre. Sí, de ahí viene ese sobrenombre, porque los caballeros de esta orden militar tenía el lema el poder del dragón y su símbolo era un dragón torcido representando con la punta de la cola envuelta alrededor de su cuello en la parte posterior, de lo cual había una cruz. Sí. La cola envuelta alrededor del cuello muestra como que el poder de sacrificarse uno por lo que cree. Sin embargo, en el cristianismo, el dragón representa el poder de la muerte, vencido por Cristo en el sacrificio de la cruz, sí. O como vemos en muchos de iconostasios de algunos monasterios donde al pie del cruz hay un dragón. Sí. Además, el dragón es derrotado por San Jorge también simbólicamente. Exacto. Los caballeros tenían una cosa muy curiosa, ¿no? Tenían unas reglas muy estrictas. Tanto para vivir dentro de la orden como para elegir otro lugar de administración. Pero para poder unirse a los 24 primeros caballeros, era necesario matar a uno de ellos y probar durante un año el que se iba a recibir. Curioso. Sí. O sea, tú no podías entrar porque deberías estar mucho más en forma y con mucho más poderío y demostrar que vales mucho más que uno de los 24 de ahí para poder entrar. Exacto, entiendo. Entonces... Y a cambio, todos los viernes los caballeros vestían una prenda de luto en recuerdo a la pasión de Cristo. Entonces, tenemos otro claro... dato curioso... Sí, dime. La orden siguió al fortalecimiento terrenal de la Iglesia de Cristo, bajo el ala protectora de la religión cristiana, que llevaba a la cruzada contra los enemigos externos e internos. Pero estas ideas y principios son ajenos al espíritu de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Yeah. Estos se atribuyen directamente a la Iglesia Católica Romana y hoy en día a la masonería.
Exactamente, aunque los objetivos del orden fueron llamados de ser de naturaleza religiosa, para decir así, Sí. va a influir después en la historia en decisiones diplomáticas y militares, políticas y todo lo que se está moviendo entre Europa Central y los Balcanes. ¿Y la Orden del Dragón continuó durante mucho tiempo? No, hoy en día es una orden extinta. Ajá. No existe ningún neo-orden del dragón ni nada. Ya. Hoy en día está extinto. Quien dice que hace parte de alguna orden, neo-orden del dragón, ya no, que no. Ya, entiendo. Es pura estafa. Lorenada, volviendo a la muerte de Vlad, él, como hemos dicho, de alguna forma se vino a la vida católica, pero luego él es enterrado en un monasterio ortodoxo que creo que Sí. mandó construir su padre o su abuelo. Sí, el monasterio se supone que está construido por su abuelo, el Mircea el Viejo. Exacto, Mircea el Viejo. Pero que viene de la dinastía de los Basarabios, Basarab. Pero no se sabe exactamente. Y Se supone que como príncipe debería estar enterrado exactamente a la entrada en el monasterio. Todo el mundo pensaba que lo va a encontrar. Eso te iba a decir. Arqueólogos en todas las tumbas dentro del monasterio. No han encontrado nada. Hay solo una tumba donde sí de verdad la vestimentación que representa dentro del osario la persona muerta y enterrada pero son mira, como de un noble, pero este esqueleto, para decirlo así, tiene la cabeza. pero entonces, fíjate una cosa, nos estás diciendo también que el monasterio donde se publicita, donde es un lugar de peregrinaje, la gente va a visitar la tumba del famoso conde Drácula, está vacío. Claro, está vacío porque ahora de ahí sale la leyenda, porque no se sabe qué cabeza recibieron los turcos. Uh-huh. Uno. Segundo, porque si nos acordamos bien en ese tiempo, pues no había aparato de foto para sacarte una foto, mira, ese es tal. Y encima el cuadro con la cara de Vlad Tepes, pues es un cuadro que circula, pero hecho después de una grabación a no sé cuántos años después de que él murió. O sea, no sabemos exactamente cómo era su rostro. Bueno, creo en que ese tiempo supongo yo que habían menos que conocían esto. Hay un cuadro, no sé en qué museo está, que es el más antiguo que se conserva de un rostro suyo, no recuerdo ahora, no recuerdo en qué país está, pero es casi un cuadro de la época, ¿eh? No de mucho tiempo más atrás de su muerte. Sí, es el mismo de cual te estoy hablando yo. Uh-huh. Es el mismo. Pero que no tiene nada que ver, o sea, no se sabe exactamente si exactamente retracta su rostro o no, porque el cuadro está hecho después de una grabación. Ajá, sí, entiendo. Desde cuando él vivió, y el cuadro está pintado a no sé cuántos años después de su muerte. Lorenada, siglos después, cuando ya ha pasado todo, llega un escritor, escribe una novela, Hollywood hace el resto y empieza la gente a visitar tu país. Sí, hay entrevistas, por gracia o por desgracia. Hay entrevistas fantásticas de cuando las personas van allí buscando el conde de Drácula, la gente del pueblo de allí diciendo, pero no sabían ni de qué les hablaban, en los inicios, en los inicios de este turismo vampírico, por decirlo de alguna forma. La sorpresa que os lleváis vosotros allí cuando van buscando un personaje que ni conocéis, decís, Drácula, pero ¿quién es este hombre? No, vamos, que ahora hoy en día sí se conoce muy bien tanto la leyenda como el libro, pero
Lo hecho, malo es fíjate, transformar un héroe nacional en una leyenda de un vampiro. Esto sí que el es un castillo, poco fuerte. el castillo de Drácula, el hotel de Drácula, la casa de Drácula, Sí, la tumba de porque la Drácula. gente ha visto como un chollo y si se puede vender, pues lo vendo. El problema es con lo que se creen, porque hay mucha gente que creen que de verdad fue un tirano, y que hay que entender así. En el tiempo de Vlad Tepes, en todos los pueblos, en medio de los pueblos había fuentes. Han puesto copas de oro macizo o de plata maciza, incrustadas con piedras preciosas, donde podría beber con ellas agua tanto pobres como ricos. Pero nadie se atrevía a robarlo, porque sabía el castigo que lo van a recibir. Si tú te ibas 200 kilómetros por un camino y se te caía la bolsa con el dinero o se te perdía, tú si volvías después de 2 meses por el mismo camino, tú sí encontrabas tu bolsa con dinero, porque no se atrevía nadie ni cogerlo sabiendo que no es suya, sabiendo el castigo. Sí. De hecho, fue un rey, un príncipe muy correcto, defendiendo su país, sus creencias, sus fronteras y su pueblo. Para los romanos fue un héroe nacional. Es en la época de Nicolás Ceausescu cuando a Vlad III se le nombra o se le da el título, no sé cómo lo hacéis, de héroe nacional. Es más, en un principio el gobierno de aquella época es reticente a que la gente vaya buscando lo que para vosotros era un héroe nacional. Y la gente en ese tipo de turismo vampírico iba buscando unas extravaganzas para vosotros que no eran acordes, vamos, que no era decoroso para vosotros. Pero hay un momento en el que el gobierno rumano se da cuenta de que si se abre un poco a esa especie de experimento, puede conseguir más turistas y de hecho así las cifras lo reflejan. Las cifras no engañan, son cifras publicadas del gobierno rumano que en el momento que incluso construyó el Hotel Drácula y dejó que la gente lo visitase. Sí, también un parque temático. Exacto, aquello fue el boom del turismo. Todo el mundo quiere ir a ver la tumba de Drácula, el castillo de Drácula. Sí, porque, a ver, cuando Bram Stoker escribió su novela, él tenía una relación amistosa con un profesor húngaro de la Universidad de Budapest. Uh-huh. Y es posible que le dio algo de información sobre Vlad Tepes. Además, el hecho de que el doctor Abraham Van Helsing, ojo, que es un nombre real, ¿vale? Ya, sí. Menciona a su amigo Arminius en la novela en 1897. Como que la fuente de su conocimiento de Vlad III, llamado Drácula, aparece a apoyar esta hipótesis. También hay que señalar que este parece ser la única causa, ya que no hay conexión real entre Vlad Drácula en la historia y el mito literario moderno del vampiro, del libro de Bram Stoker. Por cierto, que la novela de Bram Stoker estuvo prohibida en tu país. Se publicó muchísimos años más tarde. Sí, fue prohibida porque era como un hazme-reír de la historia y de un héroe nacional. Igual como todo el mundo hoy en día, hay mucha gente que lo considera un tirano. No hay que considerar un tirano. Ya. Si, por ejemplo, hoy en día a todos los políticos lo cogíamos y lo empaladaba 2 o 3, ya veremos nosotros si se atreve a robar alguno más. Bien. Es que por ejemplo, después de tantos siglos, hoy en día, todavía en Rumanía existe el dicho, lo voy a decir primero en rumano, unde ești tu, Țepeș, Doamne? O sea, ¿dónde estás tú, Țepeș, rey, o Țepeș, Dios? Porque Doamne se puede traducir por las dos, también Dios, también Doamne, también rey, ¿no? Porque en el momento cuando a ti se te está perdiendo algo, te da la impresión que alguien te está robando o que quiere engañarte, pues te salta esto. Ya. Es un refrán popular, en Rumanía lo conoce mucha gente, y se sabe muy bien a qué se refiere cuando alguien dice esto. Claro, lo que pasa que, claro, aquí nos encontramos con un problema. Hoy día es
muy difícil competir con Hollywood. A la gente se le ha quedado una imagen y yo creo que esa imagen es al final la que perdurará. Por un lado va bien porque, bueno, vuelvo a decir que tenéis unas cifras de turismo muy buenas. No quiero decir que solo a Rumanía se vaya por el Conde Drácula, pero es verdad que esto al final acaba convirtiéndose en un negocio. Loredana. Claro, porque voy a especificar una cosa, porque las cosas se están entrelazando. Lo que en el libro, por ejemplo, Bram Stoker, ¿no? Entrelaza con el Orden del Dragón es la aparición del vampiro. Ya. Porque para poder crear un personaje demoníaco, elige la ropa oficial de la Orden del Dragón, que era una capa negra sobre una túnica roja, que se usaba solo los viernes para conmemorar la pasión de Jesucristo. Y Bram Stoker también tuvo la idea de asociar las leyendas europeas del animal sudamericano, un dicho murciélago, vampiro, para ponerlo en pantalla de tal manera. O sea, esta fue la ideología, su visión de Bram Stoker. No tiene nada que ver con la historia y con el héroe nacional de Rumanía. Lorena, queda claro entonces que para vosotros, los rumanos, es un héroe nacional, ¿no? Sin duda. Sí, siempre. Siempre. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche y espero poder contar contigo para nuevas cosas. Muchísimas gracias cuando quiera. Gracias a ti. Notte buena. De nada. Notte buena. Buenas noches. Hoy, en nuestra cápsula del tiempo, hemos viajado a la historia de un hombre. Un hombre que, según cuenta su pueblo, llevó la justicia como parte de su ideal político. Hoy en día, amigos, en Rumanía, cuando alguien roba, se suele decir: ¿dónde estás tú, Tepes Rei? Una clara alusión a que con el mandatario Vlad, los amigos del ajeno no campaban a sus anchas y nadie quedaba impune. Por el contrario, nosotros decimos que delinquir sale barato o simplemente no le pasará nada. La justicia de hoy, amigos, es como una especie de tómbola, por lo menos en España. Los mismos casos, pero con diferentes jueces, pueden hacer y hacen que nadie entienda el criterio que se tiene en cuenta a la hora de juzgar. Lo triste, pero real, es que ya estamos acostumbrados a que ciertos delitos queden impunes. Eso sí, no dejes de pagar ningún impuesto, que el recargo es automático. Cada vez hay menos confianza en la justicia. Estos últimos meses incluso vemos en los telediarios como atentar contra la policía es algo normal. Es una diversión de fin de semana. Al final, uno piensa, si nuestros políticos, los que manejan el dinero de nuestros impuestos, no pueden garantizar nuestra seguridad o que se aplique la justicia ante un delito, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos pensar de esos políticos que la mayoría goza de aforamiento? Es decir, se protegen de la propia justicia. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué se protegen de la justicia?
¿Qué clase de ejemplo dan a la ciudadanía? En mi opinión, ninguno. Ahí lo dejo, amigos. ¿La justicia es igual para todos? Que cada uno saque sus conclusiones. Que tengáis una feliz semana. Nos vemos en 7 días. Y recuerda que esto es una producción para Cruce de Caminos Producciones, para Marrachí FM. Buenas noches.